Listo, comienza. Utilizando tecnología para ello. Botdiners es un proyecto ambicioso que emplea tecnología blockchain para desarrollar diferentes tipos de servicios. Básicamente, pues nace a raíz de un problema detectado en el cual pues la globalización y el constante cambio pues ha impactado a las diferentes entidades financieras en Colombia. El desafío es pues esa transición digital y hacerla mucho más eficientemente, haciendo uso pues de los diferentes medios tecnológicos. El proyecto consiste en darle uso apropiado a las tecnologías a través de blockchain y ser una de las empresas más innovadoras con una orientación 100% al cliente. Básicamente tiene unos parámetros establecidos, como lo es la descentralización de procesos, acabar con la tercerización en las transacciones bancarias, agilizar procesos, dar respuesta a las demandas del cliente exigidas por medios digitales. ¿Qué es blockchain? Es un gigantesco libro de cuentas, de registros o bloques que están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones. En otras palabras, una base de datos distribuida y segura. Esto gracias a su cifrado. La cadena de bloques es también un concepto que plantea una enorme evolución, no solo en nuestra economía, sino en todo tipo de ámbitos. Descripción del modelo de negocios y el modelo de servicios. Ofrece una oportunidad de negocio, brindándole a los clientes en Colombia la capacitación, disponibilidad y acceso a una forma de adquirir bienes raíces, vehículos y artículos de alta tecnología a través de una entidad financiera manejada con tecnología blockchain, usando criptomonedas, utilizando además medios tradicionales como el teléfono, la fuerza de ventas personalizada, el internet y un portal transaccional. Descripción de los servicios. El valor agregado, además de la inserción a esta nueva tecnología para comprar y vender, es el ahorro en tiempo, dinero y esfuerzo, dándoles seguridad y confianza a los clientes sobre sus bienes, vehículos y artículos de alta tecnología. El equipo ejecutor básicamente está conformado por un gerente administrador y un equipo comercial. Ya pues acá se especifica un poco más lo que es el plan de mercadeo. El plan de mercadeo para Botdiners pues está enfocado de la siguiente manera, teniendo en cuenta que es una empresa que presta servicios financieros a través de la compra de artículos de tecnología, venta de bienes raíces, vehículos por medio de tecnología blockchain, utilizando criptomonedas y también para aquellos que realicen transacciones de forma tradicional o convencional. El objetivo que motiva la creación está vinculado a la necesidad de integrar y fomentar el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en Colombia, brindando a los clientes facilidades, seguridad y agilidad en las transacciones financieras. Nuestro público objetivo está conformado por hombres y mujeres mayores de edad, ubicados principalmente en el territorio colombiano y otras diferentes partes del territorio nacional. Nuestro público objetivo está básicamente enfocado en hombres y mujeres del territorio. Análisis de riesgo. Al realizar el análisis de riesgo para llevar a cabo la empresa Botdiners, se determinaron los siguientes puntos de riesgo. Existen mucho desconocimiento sobre el uso de criptomonedas y utilización de plataformas blockchain en la ciudad de Popayán y en Colombia en general. Las personas están acostumbradas a realizar transacciones en los bancos y entidades financieras tradicionales.
pues paralelo a esta información, teniendo en cuenta contingencias como las actuales, hacen que las personas empiecen a cambiar su cultura de consumo. Las personas siguen desconfiando de negocios realizados en línea. Existen partes en la ciudad con baja conectividad o en el país con baja conectividad, lo cual pues interfiere en la óptima utilización de las plataformas mencionadas. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. Listo, profe, yo creo que ya terminaron. Listo. Muy bien. Listo, gracias. Bueno, de pronto ahí vemos qué evidencia puedes subir a la plataforma, o bueno, mejor dicho, la presentación, y listo. Entonces ya tendrías ahí tus 2 notas. Ok, profe, listo, muchas gracias. Vale, ¿qué te digo? ¿Llenaste el formulario? Mejor dicho, todos llenaron el formulario que les envía al grupo. Profe, la verdad no, pues no me di cuenta en qué momento llegó porque mantengo en actividades laborales y normalmente es corriendo. No sé a qué se refiere con el formulario. ¿Qué formulario? ¿Lo puede reenviar, por favor? Ah, listo, listo. Entonces ahorita se lo reenvío y listo. Bueno, entonces, Jason decía que continuaba. Sí, profe. Bueno, Profe, lo que pasa es que el compañero Jason Jaramillo le cayó la conexión. Dice que pues que va a intentar por acá por WhatsApp, me dijo que iba a intentar, pero que no, que se le cayó por completo la conexión. Ah, listo, listo, listo. Entonces ahora revisamos el caso. Gracias. listo, profe, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, compañero. Sí. ¿Sí? Listo, bueno, primero que todo, es algo Internet de las cosas, la IoT. Pues bueno, lo presento yo, Jason José Pino. Aquí hice una breve introducción sobre las TIC, como han venido creciendo cada vez más, la variedad de dispositivos que nosotros podemos manejar, como son los teléfonos, los electrodomésticos, automóviles, entre otras cosas, como las gafas, los relojes. Esto se ha venido convirtiendo pues en el uso cotidiano de nosotros, ¿no? Siempre lo tenemos a la vista y siempre lo utilizamos. Más que eso, ya se han convertido pues en, digámoslo, como en prioridad porque ya son ¿qué? Ya por medio de sensores, pues ya es algo como que indispensable, ¿no? O sea, se puede dejar y programar para cierta actividad. Entonces, pues ya no somos solo nosotros que nos conectamos a internet y todas estas cuestiones, sino que pues ya estos objetos hacen parte de nuestro entorno. Aquí coloqué unas áreas de la aplicación, pues, que es en el hogar, en las ciudades, automotores, salud, entre otras. Y entonces el escenario que, pues, que yo quiero presentar es en el hogar, un Roomba que aspira a tu casa, es como un platico, es un robot. Hace rato está en el mercado, pero pues es algo que salió del Internet de las cosas, ¿no? Lleva IoT, entonces pues ha venido creciendo exponencialmente, o sea, cada vez sus características son mejores. ¿Qué hace este aparatico? Bueno, inicialmente tiene sensores, ¿no? Sensor de tacto suave, sensor de infrarrojos, sensores de seguimiento de suelo y sensores de desnivel. Podemos apreciar aquí pues algo de lo que internamente podríamos decir ya este aparatico. Eso que aquí aparece como en forma de ¿cómo es que se llama? Se me fue. Como se me fue, ahorita lo debo recordar. ¿Un Como la filtro? caja. Entonces como
como los que traen las motos, no, se me fue el nombre. Y aquí es otra, o sea, son como unas características de las que traen ese aparatico, ¿no? Y podemos ver que pues, se utilizan varios sensores, y además de esto, también hace un mapeo, o sea, lo puedes programar para que vaya reconociendo tu casa a través de estos sensores y toda la cuestión. Y, y eso es todo, ¿no? Porque pues, varias cosas se vienen incrementando, como otras que son los hornos, las neveras, todo lo que vimos en los anteriores videos que nos estaba presentando el profe, que pues hacen uso de nuestro entorno y que ya se van haciendo como prioridad en nuestro hogar y indispensable también. Y eso es todo lo que quería presentar, profe. Listo, Jason. Muy bien también. Gracias. Y no se olviden de subir las evidencias a la plataforma de Univida y de llenar el formulario. Ahorita ya se los reenvié nuevamente al chat de WhatsApp, ¿listo? Listo, profe. Listo. ¿Quién quiere continuar? Listo, entonces, democráticamente. Cualquiera, a ver, veamos aquí al azar. A ver. Eduard Córdoba. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Pues recuerda, profe, que yo lo llamé en esta semana para preguntarle que pues yo no había entrado en la anterior clase, y entonces pues la verdad no sé qué tema o algo me tocaba que exponer. Claro, pero igual pues te comentaba que el enlace de la clase ya estaba en la plataforma y ahí estaba Sí. indicado cuál era la actividad. Profe, entonces no la pude realizar. No sé si hay posibilidad de pues de poder realizarla en la próxima o... Pues grabas la presentación y la envías mañana, porque la plataforma también les extendió el plazo para enviar la presentación mañana, entonces luego mañana envías la evidencia, el video, lo que sea, lo subes a YouTube para ver la presentación y Ajá. subes la presentación también, o bueno, la diapositiva a la plataforma de Univido. Ah, listo, profe. Listo, listo. Muchas gracias, profesor. Entonces yo quiero exponer. Listo, dale. Listo, ya les comparto. Vale. ¿Me confirman si en la pantalla? Sí, Víctor. Listo, pues bueno, entonces yo vine a presentar aquí el escenario IoT sobre el que lo estoy realizando en este momento. Sería sobre una arrocera inteligente que, o sea, lo que yo pensaría para poderla implementar sería pues intentar unificarla con algún tipo de sistema empotrado que venga pues con intercambio de datos Wi-Fi, ya que sería como la principal fuente o el mayor beneficio que podríamos encontrar, ¿no? Encontrar, perdón. Los sensores, aquí pues yo pensaría que los sensores podrían ser algunos sobre temperatura, productores de calor, que algunas como, por decir, hornillas, etcétera. ¿Cómo funcionaría esto? Pues desarrollaría una aplicación móvil o pues podría ser también web en donde podríamos controlar distintos tipos de funciones, como por ejemplo podríamos encenderla inmediatamente o podríamos poner un
temporizador, tener algunas notificaciones de cocción, etcétera. Algunos métodos de cocción, ya que pues hoy en día en una arrocera no se va a poder cocinar pues solo arroz, no hay diferentes tipos de cosas que se pueden realizar. Y otras funcionalidades respecto pues a lo que les comento, ¿no? Otro tipo de platillos, por decirlo así. Entonces el escenario sería como, por ejemplo, una persona que se levanta e inmediatamente va a trabajar. O sea, lo único que tendría que dejar sería como todo listo en la arrocera y después desde su dispositivo móvil podría encenderla y en el momento en el que llegue a su hogar, pues podría disfrutar de la comida así, por decirlo, tibia o caliente o en el momento que le haya gustado prepararla, ¿no? Pues por ahora sería eso. Listo, Víctor. Muy bien. ¿Quién más desea continuar? Ah, ¿verdad, Fabián? ¿Has probado desde tu teléfono de pronto conectarte a ver si ahí sí te funciona bien el micrófono? Bueno, ingeniero, entonces procedo yo. Listo, listo, dale. Entonces, pues es que por ese ratico está lloviendo mucho y está tronando. Entonces voy a ver si puedo hacer la presentación desde el celular. Igualmente tengo acá, Ah, listo, dale, dale. me avisan igualmente. Listo. Listo, Fabián. Entonces, en lo que van presentando lo demás, a ver si alcanzas, pues, a terminar la presentación y si no vemos qué alternativa buscamos. Bueno, ahí me informan si logran ver. Sí, Sí. Bueno, y esto se dañó. Bueno, no quiso bien bonito. Listo. O ahí o poniéndolo horizontal o así te sale la presentación. Yo creo que, no, es igual como en horizontal. Yo Bueno, creo ahí que sí así te sale sale más la. grande. Ahí sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, ahí sí se ahí alcanza a está bien. Bueno, pues en el caso, pues vengo a hablarles, pues un poquito de contarles la historia de IoT, pues que más que todo sabemos que, que hace la referencia de la tendencia de conectar varios objetos hacia el Internet. O sea, tenemos acceso en varias ocasiones desde el teléfono, desde el computador, desde cualquier cosa. En este caso vengo a hablar eh, acerca de aplicada a la agricultura, pues ya que en nuestro segmento aquí en Colombia es muy poca la que se aplica. Pues en este caso he elegido los invernaderos, sino pues los invernaderos de producción de tomate de cocina, en el cual pues estamos en la cuarta revolución industrial, que ya es aplicando las IoT. En este caso pues usaríamos sensores de humedad y, y de temperatura
y un sensor de caudal. Entonces se aplicará siempre y cuando a la distribución de riego del cultivo. Entonces, este proceso se ha venido haciendo siempre manualmente, ya sea por surtidores de agua, tanto por, o sea, paso manual. Entonces, en este caso, encontré el problema que en varias fincas se puede decir que las personas por variedad de tiempo no se encuentran en sus propiedades. Entonces se les dificulta, de veces toma más tiempo, o tienen que encargar a una persona o un trabajador que tenga este cierto trabajo requerido para su día. Pues este es el almacenamiento de agua. En el caso, pues tiene un filtro que es residual de agua. Entonces aquí utilizaremos el caudal cuando, cuando el caudal sea muy pocos, entonces haremos una conexión control celular, o sea, una aplicación en el cual pues informe que el caudal es poco, que posiblemente el filtro esté sucio. Pero igualmente se aplicaría también los sensores de humedad, ya que el tomate trabaja entre un 70% de humedad del terreno y su temperatura de trabajo adecuada es de los 15 hasta los 26 grados centígrados. Este sería el caudal. Entonces, como les vengo a comentar, sería crear una aplicación donde el propietario de la finca se informe del proceso de riego, tanto sea ya controlado, o sea, con un microcontrolador, se programen tanto el riego de agua, tanto sea por horas o dependiendo la humedad del terreno. Si hace mucho calor, entonces él ya tendría esa hora específica para hacer el riego. Si presenta la humedad estable o sobrepasada, daría un corte. Entonces toda esta información llegaría hacia el celular, e igualmente el flujo del caudal del agua, sabiendo si el filtro no presenta obstrucción, o sea, si el caudal está normal, yo no enviaría ninguna notificación al celular, sino enviaría que posiblemente el filtro estaría sucio, entonces para que se haga un chequeo de su filtro. Entonces eso sería por todo. Vengo solamente en eso, porque hay mucho más campo hacia ello. Ah, listo. Vale, muy bien. ¿Quién más? ¿Continúa? Profe, yo sigo. Listo, dale. Ahí ya ven la presentación. Sí. Ujú. O bueno, tu pantalla se está mirando. Eso sí. Listo. La presentación es del Internet de las Cosas. Se trata acerca de ¿cómo le explico? Una movilidad inteligente, movilidad ideal, donde, digamos, imaginemos donde no haya afán de llegar a algún lado, pues donde ya haya una hora fija de entrar a tu vehículo y que él te lleve a cualquier lugar sin ningún tipo de retraso en el tiempo, y donde no existan, digamos, los accidentes de tránsito o digamos los agarrones, los malos entendidos con otras personas, así digamos, en las vías. Digamos, es posible donde no importe, incluso si no sabes manejar o si tienes algún tipo de impedimento físico para manejar y aún así estés en un lugar, o sea, que estés en el lugar de destino, pues justo a tiempo.
Pues yo creo que el afán y ese estrés es como de los principales causas de ansiedad y el bajo rendimiento en el trabajo o en la vida cotidiana de las personas. Pues cuando se enfrentan al tráfico estresante o cuando la intolerancia de otras personas que también pues están en el mismo corre-corre, en el mismo día a día, pues te complican las cosas, ¿no? Pues uno cuando tiene algún altercado con otra persona, pues uno tiende a bajar el rendimiento pues como a bajonearse por esas cosas, entonces uno no está concentrado, no da lo mejor de uno. Pues. Bueno, el afán y el estrés, no llega, lo que comentaba, se llega con estrés al trabajo, no rinde, no hace el máximo potencial pues en lo que estás haciendo, ya sea en tu trabajo o con tu familia o con las personas que uno comparte el día. Se basa prácticamente en una ruta ya especificada con un horario y un nivel de complejidad de la labor a desempeñar ya establecidos, con una matrícula y una labor a desempeñar ya registradas en el sistema. Este te dará un número de movilidad o registro e identificará si lo que vas a realizar es lo suficientemente importante como para llegar a la hora que deseas. O sea, eso como que se clasifica. Digamos, aquí hay un ejemplo. Si es médico o si es algún profesor que quiere llegar a una práctica o alguna conferencia a una hora específica, pues el sistema busca la ruta adecuada para llegar a la hora que se estipuló. De igual forma, si se tiene una cita médica o si hay que pagar, digamos, la luz o alguna transacción que no amerite una hora fija, una hora urgente, pues esto clasificará la hora en la que se pueda hacer y pues se llegará a una hora prudente. ¿Cómo se lograría? Mediante un mecanismo pues, electromagnético instalado en los vehículos y en las carreteras cargadas y conducidas por paneles de energía solar. Mantendrá el vehículo estabilizado y con una velocidad ya registrada, o sea, ya está todo planeado como para que las personas lleguen a tiempo. Lugar de oficina, etcétera. El mecanismo, digamos, aquí vemos una imagen bueno, esto no se ve así, ¿no? O sea, es como una imagen que encontré, pero a lo que me refiero es está aquí la imagen. Bueno, como a que ya sea como una especie de, pues lo que decía, electromagnetismo, de imanes que ya tengan definido el transcurso de la ruta, del destino o de lo que se quiera hacer. Digamos, aquí hay una imagen como más ilustrada. Se utilizaría pues en las ciudades con alto flujo pues, vehicular, los caóticos y estresantes. Pues esto evitará que llegues de mal genio a tu trabajo y esas cosas, ¿no? Aquí vemos como la imagen del magnetismo que genera. Entonces ya no, pues digamos, ahí incluso ya se están haciendo hasta vehículos que se manejan solos, ¿no? Tesla está haciendo una serie de vehículos que se manejan solos, vehículos eléctricos. Ventajas. Este mecanismo no solo es de gran ayuda para ahorrar tiempo y salud mental a los seres humanos, sino también para cuidar nuestro medio ambiente. Está basado en energías limpias. Por una parte, la energía se puede conseguir con el sol o con el viento, o con otra medida pues, de energías que están ya están en nuestro mundo, ¿no? No solo se piensa solucionar gran parte del caos vehicular, sino también sacar de circulación cientos de automóviles que contribuyen a la contaminación del medio ambiente. Las ventajas no solo será muy útil para personas el hecho de que llegas a tiempo y sin estrés a tu destino, sino que también reduce a un mínimo porcentaje el riesgo de accidentes de tránsito o malos entendidos con otras personas en la carretera. Lo que decía bueno, no, es que no me diste el paso o alegatos, no, o sea, esto ya es como
Sería como ya una ruta específica. A la hora que tienes que estar en tu carro, sales y llegas a tiempo. Obviamente hay excepciones, ¿no? Otro tipo de rutas de servicios, como por ejemplo para ambulancias, transporte de emergencias, bomberos o vehículos de rescate, o pues ciclovías para hacer deporte y eso. Las conclusiones. No se perderá tiempo en las carreteras con tráfico caótico ni con el estrés de otros seres humanos. Se llega a tiempo a un destino con la mejor disposición, siempre para dar el mejor esfuerzo. Esta frase por ahí la vi, de Nikola Tesla. Subestimes impulsos tempranos, con esfuerzo puedes cambiar tu vida. Y listo, ya, eso es todo. Muchas gracias. Listo, Dani, muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, Listo, dale, Brian. listo, profe, ahí sí. No, acá no se ve, no sé si los demás miran la pantalla. Ah, ya, profe. No, compañero. No, no se mira. Profe, ¿ya? Sí, ahí ya se ve que estás presentando. Parece, pues bueno, ahí dice presentación Brian. Bueno, profe, eh, voy a presentar el sistema de riego para puerta de casa. Sí. ¿Qué es IoT? Pues es la red A ver, que espera un lleva momento, Brian. circuitos integrados. La pantalla, no sé, pues, la presentación no se está mirando. O sea, sí apareció hace un momento, pero ahorita no aparecemos nosotros, digamos, ahí.
Chicos, parece que Brian tiene un inconveniente con la conexión, entonces, bueno, ahorita miramos qué alternativa tomamos con él. ¿Alguien más que falte? Listo, entonces, bueno, algunos compañeros ya manifestaron algunas problemáticas que tienen. Si no hay nadie más, entonces, con la excepción de los que ya me habían manifestado el inconveniente, pues, entonces vamos a continuar con la clase. ¿Me confirman, chicos, si pueden ver la pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que se conoce como verticales o escenarios en IoT. Esa era la idea de que ustedes comenzaran haciendo una exposición, pues relacionando lo que ustedes, antes de hablar de esto, se imaginan con respecto al IoT. En el momento vamos a ver cómo se está desempeñando en estos distintos contextos, como son las ciudades inteligentes, la salud y condición física, hogares inteligentes, la parte de automoción y la parte de logística y distribución. Entonces, en primer lugar, bueno, haciendo como un esquema de estos escenarios donde los podemos encontrar, hablando de las ciudades inteligentes, podemos hablar acerca de la gestión de tráfico, de control de iluminación y sistemas de información pasajero, ¿sí? Muy similar a lo que algunos de ustedes ya expusieron. Creo que Dani expuso algo relacionado con esta parte. Con respecto a salud y condición física. Entonces, ¿cómo el IoT puede contribuir a la mejora de la condición física? Diagnósticos a distancia y monitorización de pacientes. Hogares inteligentes con respecto a lograr una eficiencia en el consumo energético. La parte, obviamente, de la automatización. Con respecto a la automoción, entonces tenemos, bueno, los aspectos de llamadas automáticas en caso de avería, seguimiento a vehículos robados, diagnósticos a distancia, gestión de flotas de transporte y comunicación entre vehículos. La parte de logística y distribución, pues entonces está relacionada como tomando los objetos, la carga o objeto camión o objeto flota para hacer distinción y cómo mejorar esto. También, entre otras aplicaciones que podríamos encontrar, pues desde el punto de vista comercial, en entornos sociales, aplicaciones de seguridad y sistemas de red integrados y oficinas inteligentes. Bueno, en el marco de ciudades inteligentes realmente son muchos los campos que se pueden abordar. Sí, o sea, de en sí mismo, desde una ciudad inteligente, pues hacen parte los hogares, hace parte los efectos de mejora con respecto a la movilidad, ¿cierto? Está también la parte de los almacenes, centros comerciales que hacen parte de ella, perdón, la industria, la parte de seguridad, que también ya habíamos dicho, la sociedad como parte de ese núcleo ciudadano, ¿cierto? Entre muchas otras cosas. Hablando entonces de los escenarios que nosotros mencionábamos al principio, si hablamos de cómo podría interactuar o actuar el IoT en la parte de gestión de tráfico, podríamos hablar de lo que es la gestión de dinámica de semáforos. Sí, o sea, un poco más allá de lo que pues en algunas partes se ha mencionado como los semáforos inteligentes. Pues, miren, si nosotros vemos el escenario de una ciudad cualquiera,
el flujo del tráfico dentro de la ciudad pues depende de muchos factores. Por ejemplo, el número de vehículos que estén en la carretera, que pues medidas a ellas existen el pico y placa, las horas pico, el tiempo, digamos, de, por ejemplo, de una persona que se desplaza a su trabajo o a su lugar de estudio, ¿sí? Que de pronto esa ruta puede ser muy concurrente y pues puede ser víctima del tráfico y de los atascos como tal, ¿no? También pues que haya algunas obras en la ciudad, que haya accidentes, bueno, un sinnúmero, perdón, de factores que pueden afectar el flujo normal o la movilidad dentro de las ciudades. Entonces, dentro de este marco, la idea de esa mejora viene de labores de trabajar con señales de tráfico dinámicas y semáforos inteligentes, ¿sí? De forma de que esto se dé esta movilidad de manera más eficiente. Por ejemplo, entonces les mencionaba que la ciudad de Buenos Aires cuenta con un control de tráfico a través de procesamiento de imágenes, indicando pues a los ciudadanos cuál es la ruta más eficiente o más óptima a tomar. Y de hecho, tomando interacción con los semáforos y con las señales, como se menciona aquí, para despejar ciertas vías y pues digamos hacer fluida la transición y los recorridos, ¿sí? De hecho, pues bueno, para el caso de Buenos Aires, ellos tienen la ventaja de que pues son de las pocas ciudades que han sido planificadas, ¿sí? No tienen un crecimiento desordenado o un crecimiento aleatorio, por así decirlo, ¿sí? O sea, de ahí sí que de pronto en caso de ciudades como esa sea más efectiva la aplicación de estas técnicas, no queriendo decir que en otras ciudades no se puede, ¿sí? Sin embargo, que de pronto en términos de recursos, lo que allá se tenga que utilizar, pues tienden a ser menores a lo que sería esa misma adaptación en otras ciudades que no tengan pues muy bien definida su desarrollo estructural. Entonces, hablando de los beneficios pues inherentes que se podrían dar el día de hoy, sería pues la reducción de consumo de combustible, aunque no lo pareciera a primera vista. Si ustedes se ponen a pensar, los que han ido y se han topado con un trancón, ¿cierto? Cada vez que pues va avanzando la fila, la cola, y este avance pues es lento, entonces por cada arranque pues tengo que presionar acelerador y pues obviamente hacer un mayor consumo de combustible. Asimismo, en consecuencia de ello, pues se produce una mayor emisión de gases, ¿sí? Esa es de hecho también la razón por la que el consumo de combustible es mayor en las ciudades que en la carretera, ya que en la carretera como tal, difícilmente pues se va a encontrar uno con circunstancias en las que tenga que estar haciendo constantemente el estar arrancando por tramos, ¿cierto? Pues miren, hay muchos beneficios que de pronto van saltando y que pues, entre comillas, no están relacionados directamente con el problema que se pretende atacar, ¿sí? Hablando entonces del control de luces, esto se refiere a lo que son pues las luces de los postes de energía, ¿sí? Que iluminan en las calles, en las zonas urbanas e interurbanas. Si ustedes ven, pues normalmente esas luces tienden a tener un nivel de luminosidad constante, ¿cierto? En algunos casos, pues ya uno tiende a ver que algunas cuentan con unos sensores fotovoltaicos que, pues bueno, conforme va cayendo la noche, pues empiezan a aumentar la intensidad y el brillo, ¿cierto? Y pues también esas condiciones de iluminación tienen, aunque pues no pareciera tampoco, el objetivo pues de seguridad deseado. No solo por el hecho simple de iluminar y que pues obviamente una zona oscura a tener una zona iluminada, pues va a facilitar el tránsito y evitar que pues hayan eh, ladrones o no sé que estén escondidos por ahí y que puedan abordar a las personas, ¿cierto? Sino que pues obviamente se tendría otro aspecto que de hecho también viene desde el punto de vista psicológico con respecto a la luz. Hay estudios que, por ejemplo, mencionan que hay ciudades donde se optó por cambiar la iluminación de colores, bueno, digamos como el naranja que comúnmente nosotros encontramos acá en Colombia, por un tipo de luz blanca o de tipo azul, ¿sí?
Por increíble que parezca, ese tipo de iluminación también influye en la conducta de las personas y como les digo, hay estudios que han mostrado que esa implementación de esa técnica en algunas ciudades ha reducido el índice delictivo en esas zonas donde se ha implementado el uso de las luminarias con ese color, ¿cierto? Bueno, entonces, obviamente también si podemos controlar el encendido gradual de las luces y también pues que se enciendan únicamente cuando se necesiten, ¿cierto? Por ejemplo, que nosotros podríamos ver en zonas que hay horas de la noche donde ya el tránsito es nulo, entonces se podría asumir o hacer que las luminarias tiendan a iluminar un poco menos para pues ese ahorro energético, ¿cierto? Y pues que eso también se ve reflejado en una optimización de los gastos como tal de la ciudad o del municipio. También esos dispositivos se pueden utilizar para recoger información mediante sensores, por ejemplo, de luminosidad, de condiciones atmosféricas, para que pues se pueda con esos datos hacer predicciones acerca de qué días de pronto se requiere que haya más iluminación, más que todo previsiones como a nivel de gastos, ¿no? O de pronto de si va a haber algún evento o si se requiere que se enciendan o se apaguen ciertos segmentos de algunas calles, ¿sí? De acuerdo al comportamiento que se recoja como tendencia en esos sectores. Y pues incluso, digamos, como les decía, que esas intensidades o esos segmentos se empiecen a manejar de forma dinámica. Dicho de otra forma, por ejemplo, como en escenarios en los que ustedes de pronto han visto, que de acuerdo o haciendo uso de sensores de proximidad, hay algunos que les digo, algunos bombillos que se empiezan a encender conforme pues vas entrando a un cuarto o vas de una habitación a otra. También se podría implementar en la ciudad, ¿sí? Que se vaya iluminando pues conforme la persona o el automóvil, lo que sea, vaya pasando. Listo, tenemos también lo que es el sistema de información al pasajero que hace, bueno, haciendo uso de transporte público. Entonces, hablando de transporte público, sistemas como por ejemplo los autobuses, metros, trenes, para el caso de las ciudades que lo tengan, y el metro pues también para ciudades que lo tengan, y pues también algunos taxis, ¿cierto? Pero más específicamente a este tipo de transporte que se mueve con ciertas frecuencias y con ciertos horarios, por así decirlo, ¿cierto? Que pues también depende de algunas variables externas. Entonces, que generalmente pues tienden a tener una variación de referencia que uno podría tener con respecto a la hora que pueda pasar o dejar de pasar una ruta, ¿cierto? Entonces, la idea es que, por ejemplo, con esta adaptación o con esta inserción de IoT en estos sistemas, por ejemplo, la persona o el pasajero puedas conocer la ubicación del transporte que necesita en tiempo real, ¿sí? O efectos de tener una estimación de tiempo de cuánto pues puede tomarle esperar o llegar al punto donde el transporte que necesita pues va a pasar, ¿cierto? Eso pues también involucrando, de hecho que hubo unos emprendimientos, unos intentos, no sé si escucharon, aquí en Popayán, acerca de tener una aplicación móvil que pues le indicara a las personas la empresa y la ruta que va pasando, indicando pues que, por ejemplo, no sé, las 5 de Transpudenza, entonces que una persona a través de su celular pueda consultar de acuerdo al sentido pues también que tenga esta ruta hacia dónde se dirige. Entonces pues básicamente ver si le sirve o no le sirve la ruta, ¿sí? Sistemas de ese tipo. De hecho uno puede ver en otras ciudades, pues por ejemplo en Madrid o en Barcelona, y bueno, países europeos, Alemania también, que es muy ordenado en ese sentido, que si por ejemplo uno pues se puede afiliar a una aplicación como la que les menciono, y pues ahí les dice, bueno, por ejemplo, la ruta tal, que usted ya sabe que le sirve, dice, pasa aproximada en 15 minutos por la estación tal. Entonces, listo, si usted vive a una distancia que ya sabe cuánto se demora caminando hasta la estación, pues usted ya estima cuánto tiempo tiene para llegar y poder abordar el autobús. La característica importante aquí, pues, es que esos buses
sí son exactos, o bueno, son demasiado precisos. Si le dicen 15 minutos, pues en 15 minutos literalmente el bus va a estar pasando por allí. Igual, pues ya en otros países, sí, teniendo en cuenta como los efectos que nosotros mencionamos, que puede haber un accidente o cualquier otro elemento que pueda generar un retraso, entonces sí es de mucha utilidad poder tener esta actualización, digamos, de tiempo que se estima que llegue el autobús. Sí, más que todo también pues por zonas que de pronto no sean muy seguras, entonces como quien dice para llegar casi exacto con el bus y pues no tener que pasar mucho tiempo en esa zona. Bueno, con respecto a la salud y condición física, ¿cierto? Entonces existen en primer lugar las aplicaciones que se denominan de eHealth, ¿sí? Que son sistemas de IoT que relacionan, pues como ya dijimos, la parte de la salud y la condición física. Actualmente existen ecosistemas de IoT específicos que pues interactúan a través de los teléfonos móviles, smartbands, smartwatch y algunos otros dispositivos inalámbricos orientados a la vigilancia de salud que pues dentro de las utilidades y dentro de las características de diseño se enfocan en que no sean invasivos y que no sean incómodos, ¿sí? A fin de que pues básicamente en ciertos escenarios pues se vea que o la persona básicamente no sienta que el dispositivo está ahí. Es más, que esa interacción y ese sensado de datos que provengan de la persona, pues se den de manera fluida y que los datos sean consecuentes con la actividad o con el estado de salud que presenta el usuario. Entonces, hablando en términos de salud propiamente dicho, digamos de monitorización de un paciente que de pronto tenga problemas cardíacos, tenga problemas de presión alta o que ya tenga enfermedades de control como la diabetes, sí, obviamente la presión también entra allí. Sí, entonces que a través de estos dispositivos se puede hacer un seguimiento de los síntomas y pues también de llevar un control de pronto de las afecciones que normalmente puede presentar. Por ejemplo, podríamos hablar de pacientes con ataques epilépticos, ¿no? Entonces, que este sistema me informe rápidamente qué es lo que puede pasar y lo que puede hacer. De hecho, aquí podemos hablar de que además no es solo el hecho de utilizar la red de comunicación y de los datos, sino que es importante de la fidelidad y la precisión que tengan los datos de estos pues biosensores, ¿no? Colocados en el cuerpo humano, para pues transmitir constantemente estas variables que pueden llegar a ser vitales, ¿sí? En términos de pacientes críticos, ¿no? O pacientes de pronto con historiales de afecciones cardíacas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la importancia de aquí del IoT es que, como ya hemos mencionado, son dispositivos interconectados generalmente de manera inalámbrica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues se libera a pacientes del uso de cables y, pues, digamos, de estar atados, por así decirlo, a un lugar específico en la casa o en el hospital. Entonces, miren, aquí, si nosotros vemos cómo sería el proceso, ¿cierto? Tenemos que, bueno, un paciente, pues, que dependiendo de la afección que tenga, pues va a tener uno o más sensores, ¿sí? Y que todos esos datos se van a dirigir a una unidad central, que pues puede estar en el cuerpo o pues digamos puede llegar y estar relacionada con algún dispositivo cercano y que se esté sincronizando constantemente, dependiendo de la periodicidad que se le ponga. Ahora, estos sistemas y los sensores y la conectividad, este conjunto se denomina, bueno, redes inalámbricas de área corporal, ¿sí? O sea, que serían las WBAN. O también se les conoce o están relacionadas con las redes médicas, que son las MBAN, redes médicas de área corporal. Entonces, se supone que a futuro la idea es que estos dispositivos como tal tengan la menor interacción posible con el ser humano, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, que si yo necesito, pues no sé, un dato de medición de mi presión, ¿sí? Entonces que yo no tenga que, no sé, presionar un botón y esperar y que se haga esa lectura y todo eso. De momento existe, ¿no? Ustedes han visto
estas smartbands, estos smartwatches que tienen, por ejemplo, algunos que ya tienen hasta medición de oxígeno en la sangre, ritmo cardíaco, que es como lo más común en las actividades físicas, y bueno, este tipo de cosas. Pero entonces, aquí aparece un concepto que es la ubicuidad, ¿sí? La ubicuidad, entendida por definición como algo que está en todos lados, pero que no lo podemos ver, ¿cierto? Sin embargo, está ahí e interactúa con nosotros sin que nosotros tengamos que hacer la acción en sí de interactuar con este escenario, con este evento ubicuo. Un ejemplo de ello sería el aire, ¿sí? El aire se puede considerar como algo ubicuo. ¿Por qué? Porque pues básicamente nosotros, pues bueno, no podemos verlo. De alguna forma, digamos que podemos sentirlo. Y aún así es un elemento que es vital para nuestra subsistencia, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Ustedes pensarían que listo, el aire está ahí, pero sí estamos interactuando con él. Listo, estamos interactuando con el aire, pero no lo estamos haciendo de manera consciente, ¿sí? No es como que ustedes están estudiando, están leyendo, o están caminando y están pensando en cómo inhalen, exhalen, a menos que estén en algún proceso de yoga o algo similar. Pero si ustedes se ponen a pensar, el aire está ahí, el aire nos mantiene vivos. Y pues la acción como tal de respirar, sí, se está haciendo de manera, pues, digamos, en un segundo plano, por decirlo de alguna manera. O sea, no lo estamos haciendo como una acción consciente, simplemente lo estamos haciendo, estamos respirando. No estamos pensando cuántas veces estoy respirando el día de hoy, cuántas veces he respirado la última hora, ¿sí? Cuánta cantidad de oxígeno tengo en los pulmones, cuánto dióxido de carbono estoy desprendiendo, ¿sí? Ese tipo de cosas no lo estamos haciendo, pero está ahí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces, poniéndolo desde el punto de vista de tecnología. Entonces, pensemos en un escenario cualquiera. Digamos que hay una persona que vive sola, ¿cierto? Y pues bueno, tiene un historial de ataques cardíacos, ¿no? Entonces, listo, ataques al corazón. Resulta que esta persona, bueno, tiene un reloj, ¿cierto? Y pues bueno, está en un día normal y de pronto, pues bueno, le da un infarto. Y pues sencillamente se desploma. Entonces, pues bueno, resulta que este reloj está, bueno, enviando constantemente los datos del ritmo cardíaco de este paciente y los está almacenando en una base de datos personal en la historia clínica de esta persona. Resulta que en el momento de que se presente una incidencia como esta, este reloj va a enviar una alerta directamente al hospital, ¿sí? Entonces el hospital pues va a saber que la persona tal, que vive en tal parte, ¿cierto? O bueno, que de hecho también tenga su localización en GPS, pues ha sufrido un infarto. Entonces, el hospital pues va a remitir una ambulancia con el personal médico necesario y con los equipos necesarios para atender oportunamente a este paciente. Entonces, se puede ver que de pronto en el mismo trayecto, ¿sí? De lo que va la ambulancia hacia donde está el paciente, entonces, no sé, de pronto a través de una tablet o del teléfono, el doctor va revisando cuáles son los precedentes que ha tenido esta persona, si es alérgico a algún tipo de medicamento y si alguien tiene algún tipo de condición especial como para tomar la alternativa de darle un tratamiento u otro. Entonces, bueno, suponiendo que esta persona está en su casa, sí, entonces, bueno, llegan los médicos, cuentan con un acceso especial, sí, para poder entrar a la casa y pues atender al paciente y bueno, digamos que llegan oportunamente con todas estas características y pues salvan a la persona, ¿sí? Lo reviven o lo reaniman, ¿sí? Entonces, en este escenario, ¿les parece que la persona hizo algo para que todo esto se llevara a cabo? Yo diría que sí, pues dio la posibilidad de que estuviera conectado, o dar la facilidad de aplicarse eso hacia él, ¿no? Tanto para su salud. O sea, se dio a los servicios, mejor dicho. Listo, pero, o sea, sí, tienes razón, pero a lo que me refiero es explícitamente si, por ejemplo, el señor llamó al hospital, no sé, envió un mensaje diciendo a qué era alérgico,
Ah, no, Eh, obviamente no, pues eso supuestamente ya estaba registrado, ¿no? En la base de datos, todo. exacto. Entonces, miren, el punto es que la persona como tal, ¿sí? No hizo ninguna llamada para poder ser atendido. Digamos que apenas llegó el médico, pues no fue y abrió la puerta para que pudieran entrar a atender. Sí, o sea, son situaciones que extremas, digámoslo así, donde una persona normalmente pues tendría sus probabilidades de sobrevivir pues reducidas al mínimo. En cambio, si vemos este escenario donde básicamente el sistema como tal del que hace parte esta persona que como dijimos, si ya está provisto de sensores y de comunicación y tal, se lo puede considerar como una cosa dentro del escenario de Internet de las cosas, ¿sí? Pues no tuvo que hacer nada. O sea, básicamente todo el sistema hizo toda la gestión por él. Hizo la gestión de avisarle al hospital y de, ¿por qué no?, de pronto avisarle a algún familiar que sufrió un infarto, de solicitar la ambulancia, de solicitar el personal médico competente para su condición, ¿cierto? Y pues bueno, o sea, como les digo, todo eso pasó sin que la persona tuviera que hacer nada, ¿sí? Como sería normalmente. Entonces, esa es la idea a futuro del IoT, que por ejemplo se pueda llegar a un grado de monitorización, ¿sí? Que por qué no, incluso si teniendo en cuenta los datos que está registrando, que está recogiendo del paciente, incluso pudiera prever que la persona pues le va a dar un infarto o algo así. Entonces, como empezar a la persona pues como pues no a predisponerla, pero sí como a hacer por debajo la gestión a que llegue, por ejemplo, el personal médico antes de que le dé el infarto, ¿sí? Que de pronto ya lo pueda llamar y decir, mire que estamos aquí, pues como para hacer, no sé, un control simplemente. Entonces la persona pues no se tensiona, pero de todas formas, si llegara a pasar la calamidad, pues la acción sería aún mucho más rápida. ¿Sí, chicos? Entonces, mire como para ver como cuál se puede tener como perspectiva con respecto a hasta dónde se puede alcanzar eh, el desarrollo de estos sistemas. Por eso les decía que la idea es que demos rienda suelta a la imaginación y que veamos no los problemas, sino las posibilidades que se pueden dar alrededor de la implementación de este tipo de tecnologías. Bueno, volviendo acá entonces, hablando de sensores que nosotros podríamos implementar o encontrar aquí en este campo de la salud y la condición física, tenemos, por ejemplo, digamos, un medidor de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que haría ese dispositivo? Pues medir la concentración aproximada de la glicemia en la sangre. Normalmente, pues este tipo de dispositivos se utilizan como en control de enfermedades crónicas, como por ejemplo, pues la diabetes. ¿Sí? Entonces, imagínense lo útil que sería, pues, tener un tipo de sensores de estos sin necesidad de que al paciente lo tengan que pinchar, ¿sí? Pues como para ver cuál es su concentración de glicemia, ¿cierto? Bueno, el oxímetro, que como les decía que ya hay muchos dispositivos que lo tienen, ¿sí? Muchos dispositivos como de tipo fitness, por así decirlo, ¿no? Que pues miden de manera indirecta, hay que aclararlo, la cantidad de oxígeno que tiene un paciente, es decir, pues la saturación de oxígeno en la sangre. Los electrocardiógrafos, pues que son dispositivos que registran y miden la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo. Bueno, aquí otro factor que no simplemente son los sensores para medir o los biosensores, ¿cierto? Está el factor también social que se encuentra alrededor de la parte de la salud y la condición física. Entonces, miren, aquí hablamos de lo que son los dispositivos de alarma social. Entonces, miren, ese es el otro escenario que planteábamos ahí. Entonces, que si una persona sufre algo, o sea, que no simplemente se midan las variables, sino que se alerte a familiares o a vecinos que de pronto estén más próximos para tomar una acción más oportuna, ¿sí? O de hecho, del caso de pacientes pues que ya necesitan de un cuidador o de personas de avanzada edad también, ¿no? Entonces, para que también se les avise oportunamente. Entonces, el cuidador o responsable puede ser el encargado de que estar específicamente vigilando el estado de uno o dos pacientes, sí, pues sin abrumar tampoco, y pues también, como decíamos, un miembro de la familia. Entonces, hablando de esos dispositivos, pueden incluir también elementos de detectores de caídas, ¿no?
o transmisores de pánicos que pueden estar en colgantes o pulseras, ¿cierto? La parte de monitorización de bienestar en el personal puede aplicarse en los siguientes escenarios. Por ejemplo, entonces de reconocer o apoyar lo que es el seguimiento de actividades diarias y rutinas en personas de la tercera edad. Sí, por ejemplo, digamos un ejemplo clásico, que una persona se lesiona y pues bueno, uno tiene que ir pues a X cantidad de citas con el fisioterapeuta. Pero, por ejemplo, hay muchas terapias que recomienda el fisio para que se realicen en la casa. Entonces, sin embargo, pues la mayoría de personas, pues como no son muy aplicadas con eso, y de pronto la recuperación también se retrasa y ese tipo de cosas. De hecho, eso también puede llegar a resultar en cierta medida estresante para el personal de salud, al ver que no hay avances en el progreso de sus pacientes, simplemente por una cuestión de disciplina, ¿cierto? Entonces, imaginen ahora digamos que un personal de salud pueda monitorizar ese tipo de cuestiones. Sí, que la persona o el paciente sí esté haciendo efectivamente los ejercicios que recomienda en su casa, ¿cierto? O pues también generarle una alarma y pues decir, bueno, si tengo una cita para tal día y pues asumiendo que ha hecho los ejercicios, entonces listo, se puede hacer como que, bueno, si usted no ha hecho los ejercicios, la cita se le va a correr. ¿Y cómo voy a saber eso? Pues yo tengo un seguimiento de si usted está o no haciendo los ejercicios, ¿sí? Entonces, eso de pronto de alguna manera pues obliga, por decirlo así, al paciente a que haga las actividades y pues de pronto también pues puede contribuir a que su recuperación sea más pronta. ¿Listo? Bueno, entonces hablando aquí, por ejemplo, no simplemente estaríamos pensando en lo que serían los monitores o biosensores que pueda llevar una persona encima. También se puede hacer un ambiente seguro, por así decirlo, o sea, monitorizar los riesgos que se puedan encontrar en una casa o en un hospital o, bueno, en un lugar donde se encuentren pues este tipo de riesgos, ¿cierto? O sea, no simplemente se habla de que sea mantener pues la condición de salud, sino también, perdón, o sea, prever ciertas condiciones que pueden afectar la seguridad y la salud en un futuro. Por ejemplo, prever algún tipo de incendio, midiendo, digamos, sensores de gas, pues bueno, también en el agua, sensores para que evitar inundaciones o incendios, ¿cierto? Y pues que también se pueda medir los signos vitales de los miembros del núcleo familiar, ¿sí? Así como también pues la vigilancia de los niños, ¿no? Si pues hay zonas que son difíciles como de controlar y que de hecho son zonas de mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, no sé, balcones, escaleras, piscinas en algunos casos también. Sí, entonces que también eso se extiende a esa parte. Chicos, bueno, en esta parte, si hablamos nosotros de los biosensores, si ustedes tuvieran que desarrollar un sistema, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál creen que sería el mayor inconveniente para el desarrollo de estos sistemas? Para, digamos, no sé, si ustedes tengan a su papá o a su abuelo o abuela, ¿cierto? Y quisieran desarrollar para ellos o tener para ellos un sistema que esté constantemente pues monitorizándolos. Por ejemplo, bueno, una realidad que de pronto hay para algunas personas de avanzada edad que a veces salen de sus casas y no recuerdan cómo regresar y se pierden y pues bueno, la familia busca y pues a veces no los encuentran y pues que por ejemplo, que hay ese tipo de dispositivos para que estas personas pues bueno, digamos ese escenario, que no se pierdan y que pues uno puede estar constantemente al tanto de su situación, digamos, si tiene algún padecimiento cardíaco, depresión o lo demás. Entonces, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué dispositivo se podría hacer para una persona? Pensemos, como les digo, una persona de avanzada edad. Ah, listo, les decía. Entonces, si ustedes fueran una empresa o un emprendimiento que tuvieran que diseñar un dispositivo que le permita a una persona de avanzada edad, o bueno, a la familia de esta persona, poder pues estar al tanto de su ritmo cardíaco, de su presión, de su ubicación, ¿cierto?
¿cómo pensarían ustedes? O sea, ¿qué características debería tener ese dispositivo? Profe, pues podría ser que esté adherido a la ropa o algo que se ponga la persona constantemente, ¿no? Pues para que no, usted decía que no se le olvide, por ejemplo, llevarlo, que sea como que vaya como en el día a día de la persona, que sea como una obligación tenerlo. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Pues en la cuestión que usted decía que la medición de glucosa, eso no sería como implantado ya. Pues sí, puede ser. Pues, o sea, digamos, dependiendo de la precisión que se requiera, se puede implementar dispositivos, pues, invasivos y otros que no lo sean tanto. Incluso que, pues, el caso fuera de tener un dispositivo invasivo, que igualmente se pueda conectar con otro dispositivo externo, ¿no? Para enviar la información. Sí, o sea, eso no quitaría que entre distintos objetos, pues, estén interactuando. Ah, ya, ya. O sea que la solución pues sería igualmente como veníamos manejando, serían los relojes inteligentes, ya que conectan, digamos, entre un celular y entonces mandarían la señal. Listo. Sí, yo creo que esa sería como lo primero que se ocurriría, lo primero que se viene a la mente, ¿no? Como bien dijo Dani, pues sea una prenda que sea pues de constante uso y que siempre ande allí. Y pues que de hecho, pues pensándolo así en perspectiva, lo primero, lo más funcional, por así decirlo, sería como mencionan ustedes, un reloj inteligente, ¿sí? Y que pues envíe ese tipo de notificaciones, o sea, un reloj, un brazalete, ¿cierto? Eso sería como lo más práctico desde el punto de vista de la ingeniería, ¿cierto? Pero entonces, bueno, si ustedes ven de pronto o lo piensan, pensemos en el usuario. ¿Ustedes creen que estas personas o los han visto utilizar smartwatch, smartbands por más, no sé cómo decirlo, como más contemporáneos que puedan ser, más joviales que pueda ser un abuelo o una persona de tercera edad? No. Claro, chicos, entonces, sí, ellos solo utilizan relojes Casio de metal o dorados o cosas así. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les hago esa pregunta, chicos? O sea, porque en este cuento, listo, por un lado, pues vamos a pensar cuáles son los alcances a nivel tecnológico de lo que nosotros pensemos, ¿no? Y que de hecho nosotros podemos decir, sí, eso es una necesidad, o sea, es necesario para las familias estar al tanto de cómo están sus familiares, ¿no? De que estén pendientes de ellos. Por ejemplo, dijera uno en caso personal, si yo pudiera estar al tanto del estado de, no sé, de mi papá, de mi mamá, y que si les llegara a pasar algo, Dios no quiera, ¿no? Y pues que a mí me avisen de una, o sea, que al celular o al reloj, lo que sea, y que pues yo de una pues pueda salir y pues tomar acciones, ¿cierto? Pero entonces, estamos pensando, como les digo, o sea, pongámoslo así, hay, digamos, en un emprendimiento, digamos, o en lo que se indicaría como la comercialización de un producto, básicamente podríamos mencionar tres actores, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos, bueno, un actor que obviamente sería el vendedor o fabricante, tendríamos otro actor que sería el cliente y tendríamos otro actor que sería el usuario. Muchas veces el cliente y el usuario no son la misma persona, ¿cierto? Pero uno diría, ¿por qué? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Digamos que tenemos una empresa que vende pañales, ¿cierto? Ahora sí les pregunto, bueno, ¿quién es el vendedor o el fabricante? ¿Quién sería en ese caso? El fabricante de la empresa. El vendedor pues sería como el intermediario Ajá, y ya llegaría a otro terciario porque prontamente sería ya para el usuario. listo. Bueno, tengámoslo ahí. Digamos que sería, la cadena sería, bueno, fabricante y comerciante, pongámoslo así.
Ahora sí, ¿quién es el cliente que compraría esos pañales? ¿Quién es el cliente, mejor dicho, en el escenario de vender pañales? Las farmacias, así, No, 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 más allá. ¿Quién es el que sigue, digamos, en la cadena ahí? ¿Quién es el el cliente? usuario, pues, o sea, el que lo utiliza. No, no, por eso les digo, o sea, piensen en algún familiar que tenga hijos y que tenga, bueno, tenga un bebé, pues. Entonces, ¿ahí quién es el cliente? Padre de familia, el El, usuario. el bebé, ¿no? Muy bien, ahí acaban de mencionar algo. El cliente es el padre de familia. ¿O ustedes alguna vez han visto un bebé entrando a una farmacia comprando pañales? Pues no, chicos, o sea, el que compra, o los que compran son los papás, ¿sí? Ellos son los clientes, ¿cierto? Ahora sí, ¿quién es el usuario? El usuario sí es el niño, ¿no? El que los utiliza. Exacto, exacto. Entonces, si ven, o sea, ahí hay un elemento diferenciador, o sea, en un ejemplo muy sencillo. Entonces, ese es un ejemplo clásico de por qué el cliente y el usuario no siempre son la misma persona, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si ustedes ofrecieran este dispositivo, este sistema, pues como para que las familias estén pendientes de su paciente, de su familiar, ¿sí? ¿Quién sería el cliente? Los hijos de los mayores de edad. Ujú, eso, pues la familia. Ahora sí, ¿quién es el usuario? El abuelo. Ujú, muy bien. Entonces, miren, poniéndolo en una cadena, ¿cierto? Uno diría, listo, eh, nosotros detectamos como empresa, decirlo así, esa necesidad. Es necesario que la familia, o sea, nosotros decimos, vemos ahí un nicho de negocio, vemos que va a haber personas interesadas en comprar nuestro sistema. ¿Por qué? Porque ese sistema, pues bueno, recoge datos de salud de su papá, su mamá, su abuelo o abuela, ¿sí? Recoge, pues bueno, le decimos, bueno, le vamos a poner un sensor que le recoja la presión arterial, le vamos a poner un sensor para ritmo cardíaco, le vamos a poner el glucómetro, bueno, mejor dicho, le vamos a poner de todo. Le vamos a poner GPS por si él sale y se pierde y no sabe cómo regresar. Si quiere, le ponemos también ahí en el reloj un botón de pánico, pues para que él presione si se siente perdido, no sabe cómo llegar, pues para alertar y que alguien vaya por él. Listo, entonces, bueno, digamos, los hijos, la familia van a decir, no, pues buenísimo. Y más si por de pronto ya han tenido algún caso de que el adulto mayor, el familiar, ha salido y se ha perdido. Entonces dice, no, pues si esto ya no nos va a volver a pasar, o sea, ya con esto siempre vamos a saber dónde está. Listo. Y ahora sí, cuando ya le compran, pues, la familia, el reloj, pues, el super reloj, y le dicen, mire, papá o mamá, mire, o abuelo, abuela, esto es para usted, esto es para que nosotros podamos estar pendientes y podamos estar más tranquilos, y pues bueno, pues que cada quien en su trabajo o en donde esté, pues pueda estar en tiempo real pendiente de su pariente. Listo, entonces de pronto en el momento, pues el abuelo, la abuela va a decir, bueno, listo, que gracias, que muy lindo, etcétera, etcétera. Y digamos que lo usa unos 2 días, unos 3 días, ¿sí? Y después un día cualquiera que usted llegue a la casa y lo encuentra el reloj por ahí, en una mesita de noche, en la mesa de la cocina, lo que sea, y su pariente por ningún lado. ¿Listo? ¿A qué viene esta apreciación aquí? Bueno, hay una empresa, ¿sí? No vamos a decir nombres, que se dedicó a hacer todo este proceso, se dedicó a hacer el proceso de desarrollar un producto con estas características, de tomarse la tarea también de buscar un diseñador, pues para que lo hiciera este reloj lo más ergonómico, lo más cómodo, ¿cierto? Y pues hizo un estudio de mercado también, donde identificó que listo, había mucha gente interesada en comprar el dispositivo, ¿sí? Pero entonces en ese estudio se olvidaron del usuario final. En ningún momento pensaron en que si realmente el usuario estaría dispuesto a utilizar un dispositivo con estas características, ¿sí? Entonces, miren, ¿por qué les traigo a colación este ejemplo? Porque es que a veces no basta
con tener simplemente la idea e identificar los clientes, hay que pensar más allá. Y eso aplica no solo para el IoT, aplica también para cualquier aplicación que ustedes desarrollen, ¿sí? Por eso incluso existen especializaciones, existen hasta maestrías completas en lo que se refiere a experiencia de usuario, ¿sí? Porque eso, digamos, a nosotros nada nos va a servir vender si al final el cliente no lo va a utilizar, ¿sí? O sea, eso realmente no le va a aportar a nadie, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que les digo, en ese caso, en ese ejemplo que les estoy contando es real. Sí, pues pasó efectivamente eso, que esta persona, pues el usuario, lo usó a lo mucho una semana y de ahí para abajo ya no lo volvió a usar. Sí, si nosotros lo ponemos desde el punto de vista del usuario, ¿sí? De pronto, como ustedes decían, o sea, ya estas personas, pues no es que utilicen algo, pues así súper tecnológico ahí, porque de hecho, estéticamente, por más bonito que lo hagan, no les va a gustar, ¿sí? Es más, de hecho, desde otro punto de vista también hay personas que ya sencillamente no están acostumbradas a usar cosas, no están acostumbradas a usar un reloj, ¿sí? O a tener cosas en las manos, algo que se sentir, algo que está en la mano. Y si ya nos vamos más allá, pues podemos encontrar, digamos, personas, bueno, que se conoce coloquialmente como muy chochas, ¿sí? Y que le van a buscar peros y compliques a todo. Entonces, con mayor razón, pues van a tratar de no usar esas cosas, ¿cierto? Ahora, si mencionado el ejemplo y todo eso, vuelvo y les pregunto, ahora sí, ¿qué solución se les ocurre para, para el mismo objetivo, con los mismos usuarios, con los mismos clientes? Implantación del dispositivo sería. O sea, abrirlo y ponérselo. Pues en general, pues tocaría, si ya no obligado, se sentiría prácticamente. Bueno, pero supongamos que entonces es una persona que tiene diabetes. Sí, o sea, ¿qué tan conveniente, por ejemplo, sería abrir a esas personas simplemente para ponerle un dispositivo? Que si lo vemos desde un punto de vista, ¿cómo decirlo? Pues simplemente sería como un gadget ahí, o sea, como un plus, algo cachetudo, pues, para tener ahí. Y que, digamos, vuelve y juega. Ustedes les pueden decir, bueno, le tengo esto, se lo puede implantar, la persona pues ya que lo tenga ya ni va a saber que está ahí, el cliente vuelve y juega, le va a decir, listo, excelente, me parece excelente, y llegan con el abuelo y la abuela le dice, no, yo no me pienso meter un bisturí para que me metan a ninguna cosa. O sea, volvemos al mismo problema del principio, ¿sí? Lo dormimos. Nos dormimos. Pantuflas, profe, unas pantuflas. Las pantuflas, puede ser unas pantuflas. Pues, profe, pensaría que a la perspectiva sería como una prenda de vestir, ¿no? Algo se analizaría, digamos, el contexto, si en este caso son los mayores que tú dices, por lo general, siempre utilizan casi una misma prenda de vestir, por ahí podría ser, o como dice Dani, podría ser en unos zapatos, algo así. Sí, pues acá en el chat mencionaban algunos ejemplos, decían, bueno, en la caja de dientes, en una gorra, ¿cierto? ¿Cierto? Pensemos en una prenda, o sea, piensen en un abuelo, cualquiera que se hayan encontrado, que conozcan, que esté en su familia. Bueno, hablemos un caso particular, como de pronto para no extender tanto. De un abuelo hombre, o sea, un abuelo hombre, ¿qué es lo que siempre utiliza y eso, mejor dicho, nunca lo deja? Gorro, sombrero. ¿Seguro? ¿Todos los abuelos? Pues los que yo conozco. Bueno, pero entonces listo, no pensemos solo en el dispositivo, ¿no? Veamos cómo ese dispositivo pues va a poder medir las variables que mencionamos, ¿no? Por eso les digo, listo, o sea, una gorra yo creo que es opcional, no todos los abuelos la utilizan. La billetera, pues bueno, puede ser, pero desde la billetera, ¿cómo monitorizamos las cosas? Un saco, pues bueno, de hecho, hay... ¿Cómo? ¿Sí, Dani? Ropa interior, ¿no? Ropa interior, puede ser. Puede ser como un anillo, profe. Bueno, puede ser un anillo, ¿sí? Pero entonces también dependería como como decíamos, si la persona como tal ha estado acostumbrada a usar anillos,
Sí, hay abuelos que no, de pronto por el tipo de actividades que realizan, de pronto no los usan, ¿sí? Eso, por ejemplo, entonces, por eso les decía, de hecho, por ahí en el chat ya lo mencionaron, o sea, un elemento que, como les digo, todo abuelo tiene y mejor dicho, eso ya es como un rasgo característico. Tan característico es que cuando ustedes ven un abuelo siempre tiene como los pantalones arriba, ¿no? Y siempre hay algo que sostiene esos pantalones, ¿sí? Que viene a ser la correa. O sea, ustedes difícilmente van a ver un abuelo sin correa, ¿sí? Cuando ya anda con su pantalón normal. Sí, pero te digo, Fabián, que ahí lo mencionaste en el chat. Sí, entonces puede ser, o sea, una correa. Sí, entonces, pues digamos que a la altura del estómago o donde se lo ponga, pues el viejito o viejita, pues ahí se pueden monitorizar varias cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ven, o sea, el desarrollo de una solución no es simplemente pensar desde el punto de vista de ingenieros, por así decirlo, pensar en los sensores, en los sistemas de comunicación y cómo se va a transmitir mensajes, esto y lo otro, sino también en ponernos en los zapatos del usuario, ¿sí? O sea, ver cómo nos aseguramos de que, pues, por un lado, nosotros en el elemento que utilicemos se puedan obtener las mediciones y también asegurarnos de que esta persona sí lo va a usar. Listo. Claro, o sea, pues por eso les digo, estamos hablando de un caso particular, así como haciendo un ejercicio de cómo sería, pues, abordar todos los frentes antes de diseñar algo, ¿sí? Porque, como les digo, o sea, empieza así. Al final, los que tienden a recomendar más los productos, ¿sí? Para poder tener un éxito comercial, por así decirlo, está entre los clientes y los usuarios, ¿no? Entonces, pues ese es como, no hay nada más efectivo que el voz a voz. Entonces, miren, ¿por qué les hago el ejercicio así? Porque es que hablando de ese ejemplo que pasó en la vida real, pues al final lamentablemente no tuvo éxito el producto. Tenía muchísimo potencial, sí, pero al final, pues es el usuario. El usuario es el que manda y si él no lo usa, pues bueno, puede tener todo lo que ustedes quieran, pero pues si no lo usa, pues no sirve para nada. Claro, sí, entonces por eso hablamos de que no sea un único dispositivo, sino que sean varios, ¿sí? Entonces, de hecho, o sea, hablando pues como para el caso de las caídas, y si vemos que son como comunes en el baño, hablábamos también de que se puede como hacer espacios seguros. Entonces, por ejemplo, pues no sé, se podrán ubicar una serie de sensores en el baño que detecten como esos eventos, ¿no? De que una persona se caiga, de que una persona se resbale, ¿sí? Y que envíen una alerta. O sea, digamos, por ejemplo, dependiendo del escenario, de la característica que queramos ocupar, pues no necesariamente nos tenemos que restringir como al dispositivo y al usuario directamente, ¿sí? ¿Por qué no pensar también en volver, o sea, pasando como al caso de las casas inteligentes, volver un escenario seguro o poner partes seguras de nuestro hogar, ¿sí? Que, por ejemplo, no sé, que así como hay tecnologías en las vías que de pronto nosotros hablamos adelante, que se pueda poner unos sensores en el piso del baño, ¿sí? Que detecten como ese tipo de cosas. Pues bueno, si ya nos vamos al que les digo, al abuelito, abuelita, ¿cierto? De pronto, ¿por qué no? Por ejemplo, pensar en unas gafas, ¿no? Pues que las gafas detecten como un cambio de posición, un cambio de nivel, y pues que eso nos indique pues que puede ser una caída. Sí, si se dan cuenta con este ejercicio, pues nosotros vemos que son muchas las posibilidades que podemos abordar, ¿no? Que de hecho, o sea, pensamos en la necesidad y ahí mismo pues podemos pensar en las posibilidades o en qué dispositivos existen para pues digamos hacerle frente a eso y desarrollar un sistema. ¿Sí? Por eso de hecho también se llama sistema, ¿sí? No es simplemente el hecho del objeto sensor que yo tengo ahí, sino de cómo este sensor o otros sensores, otros elementos interactúan entre sí para, pues, detectar y resolver este tipo de problemáticas. ¿Listo, chicos? Bueno, hasta ahí, chicos, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, otra opinión?